Bienvenidas a todas las personas. Listo. Ahora sí, ya estamos grabando. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Un saludo muy especial a Gloria Bernal y a Víctor Murillo, nuestros invitados especiales para la conversación del día de hoy. Me presento, mi nombre es Valentina García Marín, hago parte del equipo del Programa Nacional de Educación para la Paz, de Educapaz, de la Universidad de Javeriana, Cali. Y junto con mi compañero José Luis Grisales vamos a estar el día de hoy acompañándoles en la moderación de este espacio. Les contamos rápidamente que el día de hoy nos encontramos justamente en el cuarto encuentro nacional de redes denominado ¿A qué escuela queremos volver? Acciones urgentes del Movimiento de Educación para la Paz. Este encuentro, como ustedes bien saben, se viene realizando desde el año 2018, ¿sí? El programa busca que desde distintos territorios del país generemos una articulación y generemos un movimiento de redes donde nos pensemos acciones colectivas en pro de esa educación para la paz. Entonces, este año, digamos que tenemos tres grandes ejes o tres grandes pilares que construyen justamente este encuentro. Entonces, el primero, y como ustedes bien lo saben, es los efectos de la pandemia, ¿sí? De digamos, un fenómeno, un acontecimiento sin precedentes a nivel mundial, donde, por supuesto, afectó de manera significativa la educación y por supuesto también digamos el desarrollo, la calidad de vida de niños, niñas, jóvenes y en general, por supuesto, la construcción de paz, ya que las inequidades sociales, las injusticias sociales y las desigualdades se manifestaron o se hicieron mucho más evidentes y se agravaron mucho más como efectos de la pandemia. También un segundo pilar o un segundo fenómeno que ponemos bajo la lupa en este encuentro es justamente el estallido social ante la inequidad y digamos, la pobreza extrema que se vive en Colombia, que tuvimos alrededor del paro nacional y de todo este movimiento donde hubo una agencia muy fuerte por parte de jóvenes de todo el país. Y digamos que como un tercer punto también grande está la persistencia o digamos la continuación del conflicto armado en Colombia pese a la firma de los acuerdos entre el Estado, digamos, y las FARC. Entonces, estos son esos tres puntos claves para la conversación. El día de hoy tenemos justamente una charla con personas inspiradoras que hace un momento mencioné quiénes son nuestros invitados el día de hoy y nuestras preguntas transversales en este espacio son ¿de qué escuela salimos cuando inició la pandemia? ¿En cuál estamos ahora? ¿En qué escuela estamos en este momento? ¿Qué debemos conservar y qué debemos transformar de esas escuelas? ¿Y cuál es la escuela y cuál es la educación que necesitamos? Entonces, en esta sala, esta conversación va a girar en torno a la transformación curricular y la innovación pedagógica. Entonces, para contarles más, digamos, sobre nuestros invitados, pues le doy la palabra a mi compañero José Luis, que nos va a compartir un poco los perfiles de ellos dos. Muchísimas gracias por estar aquí y de nuevo les doy la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Bueno, muy amable. Buenos días a todos y todas. ¿Ahí me escuchan bien? Listo, gracias. Mil gracias entonces por estar acá. Ahí se van uniendo varias personas porque como estamos en la apertura del evento, pues poco a poco van llegando. Esta virtualidad, a pesar de que ya pareciera que no estuviéramos acostumbrados, todavía cuesta ingresar a enlaces de todo, entonces es complejo, entonces van a ir ingresando personas. Mil gracias por la paciencia y a quienes nos están escuchando. Les voy a dar entonces unos perfiles muy corticos de nuestro invitado y nuestra invitada. Cualquier cosa que quieran complementar, esto digamos siempre es incómodo hacerlo porque yo creo que nadie se presenta mejor que uno, pero cualquier cosa que se me escape, pues ahí los dejo. Entonces, primero, Gloria
nos acompaña Gloria Bernal. Ella es codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana de Bogotá. Es economista y máster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana también, máster en Administración Pública de la Universidad de Nueva York y doctora en Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de, no sé si estoy pronunciando bien, Maastricht, en Holanda. Sus áreas de interés son la economía de la educación, el análisis de políticas públicas y la evaluación de impacto. Y actualmente es profesora asistente del Departamento de Economía y codirectora, como ya mencioné, del Laboratorio de Economía de la Educación de la Javeriana Bogotá. Mil gracias por acompañarnos y yo creo que estamos más que bien con ese perfil para responder esas preguntas tan complejas que ya nos anticipó mi compañera Valen, entonces, pues gran reto allí. Y en segundo lugar nos acompaña Víctor Murillo, educador por vocación y profesor por profesión y por hobby, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle, especialista en Planeación Educativa de la Universidad Javeriana y magíster en Educación con énfasis en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Este año cumple 38 años trabajando con Fe y Alegría, ha sido maestro, coordinador académico y pedagógico y rector de 2 centros de Fe y Alegría, director regional Bogotá-Tolima, subdirector nacional, perdón, y actualmente presta el servicio como director nacional de Fe y Alegría. Durante 13 años se desempeñó como en el cargo de coordinador internacional del Programa de Calidad de la Educación Popular en la Federación Internacional de Fe y Alegría. Entonces, mil gracias de nuevo, gran carrera y estamos más que listos entonces para iniciar con esta conversación. Esas preguntas de pronto Valen nos va a ir recordando cuáles son esas preguntas orientadoras porque son muy, muy complejas y difícil de por dónde como empezar, pero pues en medio de la charla iremos encontrándoles como vías. A las personas que están como asistentes por el chat de aquí de Zoom, estaremos recogiendo a lo largo de la conversación sus preguntas y al final, o depende cómo se dé la conversación, pues podemos hacer las preguntas pertinentes. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra. Bueno, y una cosa súper importante, porque aquí nuestro enemigo es el tiempo, entonces el tiempo de cada uno va a ser de 20 minutos más o menos. Yo soy politólogo y no puedo sintetizar nada, o sea, no tengo esa capacidad, pero menos mal no estoy como panelista, entonces esa responsabilidad se las dejamos a ustedes. Sí, son 20 minutos, esperamos cumplirlos para que de allá del máster no nos regañen, pero entonces les doy la palabra a Gloria si quiere iniciar o a Víctor, como ustedes gusten, y los escuchamos. Víctor, ¿deseas iniciar? Bueno, me lanzo. Listo. Y gracias por la presentación. No sé si se está viendo. Sí. Sí, perfecto. Sí, vemos. Bueno, yo, en primer lugar, buenos días para todos y todas. Es un placer compartir con la gente de Educapaz, con la gente de Fe y Alegría que está vinculada a los procesos de Educapaz. Un placer poder compartir lo que pienso con las escuelas, con los maestros, con los directivos que estamos apostando a una educación diferente, a una educación para la paz. Yo me voy a centrar, tengo el problema del tiempo, porque yo también soy de los que hago más ampliasis que síntesis, pero me voy a centrar en a qué escuela queremos volver, sin olvidarme de qué escuela queremos dejar atrás.
realmente la vida de Fe y Alegría, perdón, uy, se me cruzaron los cables. La vida de Educapaz es una vida joven. Es decir, Educapaz es una criatura nueva, demasiado nueva. Nace en el 16 y durante todo este tiempo, a partir del 17, hemos hecho presencia en el sur del Tolima, en ciertas ciudades con el programa Crece, escuelas de palabra, primero en el Caribe, después en la región centroandina. En el 19 hicimos presencia en Cauca y Chocó, y con solo esos 3 años sobre la mesa se nos apareció el COVID, que nos exigió dar otro tipo de respuestas, que nos cambió la agenda, nos cambió las estrategias y que exigió casi que decretar la educación en emergencia. Lo digo porque en Fe y Alegría la decretamos en emergencia, cosa que el gobierno, ni el ministerio, ni las secretarías de educación han hecho, pero con la implicación que tiene de que pensemos esa propuesta de educación en emergencia no para el 21, cuando se está dando la vuelta a la presencialidad, sino en una propuesta de largo plazo. Y también pensando que una de las maneras como nos tocó dar respuestas y hacer cambios fue a través de las redes, que han sido la mejor manera de agilizar respuestas ante los efectos del COVID-19, que afectó no solo la presencialidad y la manera de socializar, sino que afectó el aprendizaje de los estudiantes, trayendo un rezago considerable, y toda la parte socioafectiva o socioemocional. Pongo esta historia porque a partir de ahí quiero avanzar. Es muy normal escuchar que hay que volver a la normalidad. Yo cada vez que oigo que hay que volver a la normalidad, entro como en pánico, como en situación de rabia, porque inclusive cuando hablamos a nivel de país, a nivel social, a nivel económico, de que hay que volver a la normalidad, yo digo, pero ¿a cuál normalidad? Si esa normalidad a la que queremos volver es la que produce pobreza, exclusión, si esa es una economía sin rostro humano. Pero cuando me fijo en la educación, también estamos volviendo a la normalidad. Digo, ¿a cuál normalidad? Y en este escenario me pregunto, ¿a la normalidad de antes de que estuviéramos trabajando con Educapaz? ¿A la normalidad que existía antes de que hiciera aparición el COVID-19? Porque es que yo digo, ¿por qué queremos volver a una normalidad que no era buena? Si es que la normalidad que fue afectada por el COVID es una normalidad que no todos hemos querido y no a todos nos produce satisfacción. Entonces, yo quiero brevemente decir
Yo me niego a volver a la normalidad. Yo creo que hay que dejar atrás una escuela distraída. Es decir, yo creo que la escuela ha vivido y vive distraída. Es una escuela atrapada por las inercias, por las rutinas. Es una escuela que se tiende a burocratizar por la cantidad de formatos y responsabilidades que le dan. Es una escuela, la escuela distraída, que corre el peligro de despedagogizarse. Es una escuela que no termina de esquivar la mediocridad, como diría Xavier Marcet, y no la termina de esquivar porque es una escuela que no deleita, es una escuela que, como decía, se deja llevar por las inercias y las rutinas, considerando que el futuro es la prórroga del pasado. Es una escuela que no tiene los resultados que todos queremos y que nuestros estudiantes se merecen. Es una escuela donde no sé qué tan claro tenemos los diferentes actores de sentirnos haciendo parte de algo que realmente merece la pena, y no sé qué tanto nos inspira a nosotros los educadores, los directivos, la escuela tradicional, la escuela a la que creo que nunca debemos volver. Porque además tiene un gran problema, que es la escuela de la autocomplacencia, donde pareciera que cumplimos con ser dadores de clase y preocuparnos más allá de la pedagogía porque las escuelas tengan las condiciones apropiadas para poder prestar el mejor servicio educativo. Es decir, me niego a volver a esa escuela que nos causa insatisfacción en los procesos y en los resultados de aprendizaje. Yo creo que esa es la escuela que tenemos que dejar atrás. Por eso, repito, me niego a volver a la escuela de la normalidad anterior, sea esta cual sea. No me gusta la normalidad que teníamos en la escuela. No quiero esa normalidad para las escuelas que tienen que construir futuro. Me niego, repito, a que sea la vuelta a la normalidad, que es el mayor peligro que tenemos hoy en las escuelas, y lo digo desde la vivencia que tenemos también en Fe y Alegría. Yo creo que lo que tenemos que hacer es volver a una nueva normalidad que tiene que ser construida por todos nosotros, por todas nosotras. Me angustia que ahora, cuando se está volviendo a la normalidad, la gente lo único que ha hecho es cambiar de chip y traer a su memoria la normalidad a la que yo les invito a dejar. Para mí, ¿cómo tiene? Es más, yo creo que esta normalidad, además, esta nueva normalidad, no tiene que mirar hacia atrás. Y si mira hacia atrás es para saber de dónde tengo que levantar el pie cuando ponga el otro pie en esa nueva normalidad que tenemos que construir. Entonces, me atrevo a decir
esa nueva normalidad implica la construcción de una escuela diferente, de una escuela con un propósito. Tiene que ser una escuela con propósito. Yo les contaba a la gente de Fe y Alegría un cuento de la tradición zen, donde dicen que un jinete pasaba a toda velocidad, volaba como el viento, y que un monje zen le preguntó: ¿a dónde vas tan deprisa? Y la respuesta del jinete fue: no sé, pregúntenselo a mi caballo. Y yo digo, bueno, ¿cuál es el caballo que nos ha dado esa velocidad, eso que vayamos a toda marcha? ¿Quién guía el caballo? ¿Las circunstancias? ¿El COVID? ¿La vuelta a la anterior normalidad que tenemos como un chip en nuestra cabeza? No, yo creo que lo que tiene que guiar el caballo en el que estamos subidos es el propósito. Por eso tiene que ser una escuela con propósito. ¿Cuál propósito? Pues yo creo que la escuela es un instrumento para transformar personas y sociedades. El horizonte de la escuela tiene que ser la transformación social. La escuela tiene que ser un actor de construcción de paz y ciudadanía. Entonces, de pronto lo que tenemos que hacer en este momento es resetear el propósito de la escuela en este nuevo contexto y armonizar los propósitos nuestros como personas con ese propósito de transformación social de la escuela. Tiene que ser el propósito el que afecte la estrategia, el que afecte la manera como se gestiona en la escuela y el que afecte la manera como se lidera en la escuela. Entonces, vamos a tener que reconstruir ese propósito en el horizonte de transformación social. Creo que más que nunca, por los efectos post-COVID, o en la era post-COVID, por los efectos de la pandemia, tenemos que ser capaces de construir una escuela humana y humanizadora. Es decir, el centro de la escuela tiene que ser la persona y su dignidad. Si a algo le tenemos que dedicar tiempo en la escuela, siempre, pero más ahora, en este nuevo contexto, es a desarrollar y cultivar la humanidad de las personas. Mardones, un autor, enfatiza que la escuela y la educación deben ser parteras de humanidad y tener, como las comadronas, manos hábiles, pacientes y cuidadosas para facilitar el feliz alumbramiento de una vida humana. Es decir, la educación que queremos, la escuela que necesitamos, tiene que producir humanidad. La escuela es el escenario ideal para la construcción de humanidad, una humanidad empática y compasiva que favorezca el empoderamiento del ser y el desarrollo de una ciudadanía nueva, global, que nos exige un cuidado atento de la vida en general. Es decir, yo creo que esa ciudadanía hoy cambia de nombre y debería ser una escuela que apueste por la cuidadanía.
hoy más que nunca, por los efectos de la pandemia, que está haciendo que los chicos, chicas que llegan a nuestras escuelas, que vuelven, y los maestros no sean los mismos. Entonces, creo que necesitamos cultivar y desarrollar la cuidadanía para promover los cuidados que sostienen y garantizan la vida. Las vulnerabilidades que ha destapado la pandemia nos obligan a hacer el pacto del cuidado como nuestra tarea prioritaria. Apostar por la vida, defender la vida y cuidar la vida querida por y para todos y todas desde un enfoque de derechos, creo que tiene que ser un propósito prioritario de la escuela hoy. En tercer lugar, no sé cómo voy de tiempo, creo que voy bien, me faltan como 5. Sí. Creo que tiene que ser una escuela justa. Que hasta ahora no tengo tan claro si lo ha sido. François Divet dice que una escuela justa es aquella en la que se vive, en primer lugar, la igualdad de oportunidades. Es decir, aquella a la que todos pueden acceder, que pareciera que es la única preocupación de los gobiernos nuestros. La segunda característica de la escuela justa es la igualdad distributiva de oportunidades. Es decir, no basta con que la gente pueda acceder a la escuela y una vez que accede, decirle, a partir de ahora, todo depende de su desempeño. No, porque el que entra en mejores condiciones tiende a salir en mejores condiciones. Es decir, la escuela justa es aquella que da más a los que parten con menos y que además no deja que nadie se pierda por el camino. Y eso exige financiación suficiente, ¿no? La tercera característica sería la igualdad social de oportunidades. Es decir, la escuela justa define lo que todos y todas deben aprender, sí o sí, en su paso por ella. En otras palabras, garantiza el derecho al aprendizaje. Víctor, discúlpame, te quedan 5 minuticos. Voy. El derecho al aprendizaje, ¿sí? Y la cuarta característica es la igualdad individual de oportunidades, que es que en la escuela todos tienen que ser reconocidos y valorados independientemente de su desempeño. Cosa que es bien compleja en el mundo de la escuela. Es decir, si lo leo desde Fe y Alegría, nuestro compromiso como escuela es con la justicia educativa, sin la cual, dice el padre Vela, no podremos nunca llegar al árbol de la justicia social y la justicia estructural. Para él, la justicia educativa es la justicia radical, la que va a la raíz. Es decir, la justicia educativa para el padre Vela es un bien básico para poder gozar de igualdad y dignidad. Tercera, cuarta característica de la escuela es el derecho. Tiene que ver con una escuela que garantice el derecho al aprendizaje. Yo creo que hay que saltar del derecho a la educación al derecho al aprendizaje. La escuela tiene que garantizar el derecho a aprender de todos y todas las que están matriculadas en cada una sin excluir a nadie. Es decir, garantizar el derecho a una educación integral, inclusiva y de calidad supone asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes alcancen los aprendizajes necesarios para poder tener una vida digna. Es decir, la escuela tiene que garantizar
los aprendizajes imprescindibles para el ejercicio de la ciudadanía activa y la integración en un mundo social y productivo sin riesgo de exclusión. Nosotros, por ejemplo, en Fe y Alegría hemos puesto foco para este tiempo de pandemia y pospandemia. Primero, nos fijamos en aquellos que han sufrido el rezago escolar, el rezago estudiantil. Segundo, en unión con lo que decíamos antes, la formación del ser se ubica de manera diferente. Es decir, tenemos que equilibrar la balanza en la educación. En la escuela la balanza está desequilibrada por el peso de lo cognitivo en detrimento de otro tipo de capacidades más espirituales, psicosociales y ciudadanas. Entonces hay que aumentar el peso en la formación del ser de esas capacidades. Hay que poner el foco en aquellos que les falta menos tiempo en la escuela, la gente de noveno, décimo y 11, y hay que poner el foco en aquellos que en sus primeros años en la escuela les quedó complicado de preescolar a tercero trabajar a distancia para alcanzar las competencias que se necesitan. Y tiene que ser una escuela innovadora. Es decir, si queremos que el origen socioeconómico de las familias no sea lo determinante en el futuro de nuestros estudiantes, la escuela debe entrar en un proceso de metamorfosis profundo. ¿Por qué tenemos que innovar? Uno, porque no queremos una pobre educación para el pobre. La calidad de la que tanto se habla es un problema de justicia y equidad. Dos, porque, como decía antes, nuestro compromiso es con la justicia educativa. Y la justicia educativa nos obliga a innovar. Innovar para garantizar el derecho a aprender que tienen todos nuestros estudiantes. Y en tercer lugar, tenemos que innovar creyendo y porque creemos que nuestros estudiantes son pura potencia, porque creemos en sus capacidades y sus posibilidades, en sus talentos. Pero ojo, como diría Dino Segura, la innovación no puede ser simplemente un retoque a lo que se hace en el aula, sino que tiene que ser una transformación radical que debe incidir y transformar el significado de la educación, de los métodos que se siguen y las dinámicas del aprendizaje. Innovar. Fe y Alegría cambió el mundo de las áreas, empezó a trabajar por ambientes de aprendizaje. Patas arribamos la escuela, que creo que es lo que hay que hacer. Y además tenemos que considerar e integrar dos cosas que llegaron para quedarse. Una, la integración digital. Hoy el derecho a la conectividad es un derecho fundamental. Y no perder la vinculación de las familias, que en la mayoría de los casos fueron un factor clave para que los niños, niñas y jóvenes siguieran vinculados al mundo de la escuela. Y construir redes, 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 para dar respuestas rápidas, ágiles y construir soluciones a los problemas y las necesidades que tenemos como educadores, como escuelas, como directivos docentes. Y terminaría diciendo, pues, con una conclusión, ¿no? Yo creo que lo que estamos diciendo es que tiene que ser una escuela absolutamente reflexiva. La escuela tiene que ser un espacio donde permanentemente nos atrevamos a conjugar unos verbos, es decir, a hacernos preguntas. En la escuela, en este nuevo contexto, tenemos que ser capaces de indagar, investigar, para poder dialogar sobre lo que ocurre
y queremos que ocurra en la escuela, poderlo comprender a través del diálogo, ponerlo en blanco y negro para poderlo mejorar, escribir, para compartir y abrir debates y podernos comprometer. Y yo aquí digo, en este momento necesitamos escuchar el grito de los pobres, el grito del mundo rural, el grito de los campesinos, el grito de lo que está ocurriendo en nuestro pueblo y remirar la escuela. Y para eso les invito a utilizar algo que yo no estaba tan acostumbrado hasta hace unos años como educador, porque yo pensaba que en educación todas las acciones eran lineales, y de unos años para acá aprendí que tengo que poner en escena dos prefijos que me requieren mucha humildad para saber qué es aquello que tengo que desaprender para innovar y ofrecer los nuevos currículos que se necesitan, qué tengo que desordenar en la escuela, qué tengo que desandar como educador, qué tengo que deshacer en la gestión institucional y pedagógica, qué tengo que desatar porque no me deja avanzar y qué tengo que desorganizar. Víctor, perdón, discúlpame. Termino. Y Bye. Después de que emplee el des, tengo que emplear el re. Nos tenemos que atrever a repensar, a reaprender, a reordenar, reescribir, recrear, reorganizar y reconstruir la escuela que queremos, la profesión docente que necesitamos. Emplear el des y emplear el re, miren que me lleva casi a lo contrario de lo que me indicaría el verbo. Y eso es una demanda que nos hace la escuela en esta vuelta a la presencialidad después de casi 2 años de pandemia. Solo termino diciendo, tenemos que ser atrevidos, muy atrevidos, para construir la nueva normalidad y la escuela que dé respuestas a esa nueva normalidad. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a ti. Y bueno, le damos la palabra a Gloria Bernal. Les recordamos que estamos conversando sobre la transformación o las transformaciones curriculares y la innovación pedagógica. Sin más preámbulo, Gloria. Bueno, muchísimas gracias a Víctor por su presentación. Él tiene una interesante y clara perspectiva como educador y que me encanta escuchar porque complementa bien de pronto mi charla. Mi charla va más hacia una radiografía de lo que teníamos antes de la pandemia en el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. Nosotros, y pues mi educación es de formación cuantitativa, nosotros hacemos análisis estadísticos sobre diferentes estadísticas de la educación en Colombia. Entonces, creo que los dos estamos trabajando desde ángulos diferentes, lo decía al comienzo, pero con un mismo objetivo. Y bueno, pues les voy a presentar entonces, algunas de las estadísticas que nosotros hemos podido analizar desde el laboratorio. Lo que se llama radiografía de la educación antes y durante la pandemia en Colombia. Bueno, esta radiografía muestra el número de estudiantes que hay en nuestro sistema educativo. Son cerca de 9.300.000 niños. Sabemos que cerca de 3 millones aún no han regresado en presencialidad a las aulas. Más o menos la mitad son hombres, la mitad mujeres. Y tenemos en zona urbana el 76% y en zona rural el 24%. Pese a que más o menos son el mismo número de sedes educativas de privados y oficiales, los oficiales tienen cerca de 79% de los estudiantes. ¿Eso qué quiere decir?
que los colegios oficiales, los profesores, los docentes tienen un número mayor de estudiantes y esto pues va en detrimento que puedan prestarle toda la atención que de pronto ellos necesitan. Esos son promedios, por supuesto. La mayoría de sedes rurales son pertenecientes a o son colegios oficiales, mientras que en las sedes urbanas 48% son oficiales, 52% son privados. Como les decía, dado que hay más estudiantes en el sistema educativo afiliados a colegios oficiales, pues el número de estudiantes por clase es cerca de 30, mientras que en colegios privados es cerca de 22. Nosotros notamos que, por ejemplo, durante la pandemia, en unos derechos de petición que pasamos a las secretarías, hay más de 26.000 estudiantes que migraron de colegios privados a colegios oficiales, en buena parte por la situación económica. Si ese fuera el caso, bueno, y no todas las secretarías nos contestaron, luego este número eventualmente puede ser mucho más grande, y si ese es el caso, esto indica que van a haber más estudiantes por clase en colegios oficiales después de la pandemia. Tenemos tasas de repitencia en Colombia que son de las más altas que hay en el mundo, del 2% anual. En otros países es usual que los chicos de un mismo grado todos sean más o menos de la misma edad, se llevan máximo 12 meses, pero en Colombia se encuentra con frecuencia que en un mismo salón pueden haber estudiantes más o menos 2 o 3 años de diferencia. Esto también pone digamos, unos retos muy importantes para los docentes porque son estudiantes que están en diferentes fases y sin embargo están todos en un mismo salón. La tasa de repitencia anual en Colombia es cerca del 2%, es decir, 2 de cada 10 estudiantes repiten un año escolar. En términos de deserción, que es un indicador muy importante dentro del país, tenemos unas tasas de deserción alrededor del 3% anual. Durante la pandemia, aparentemente, esas tasas no han aumentado mucho más de lo que venían aumentando, que ya son alarmantes. Sin embargo, puede pasar y pasa que los estudiantes siguen matriculados dentro de los colegios, pero no necesariamente están atendiendo a las clases. Y pues si no están atendiendo, prácticamente esta cifra puede estar inflada, es decir, o más bien, esta tasa del 3% podría eventualmente ser más alta porque realmente tenemos unos estudiantes que no están asistiendo y que eventualmente están en riesgo de deserción. Esta gráfica, me excusan que la traje de mi tesis doctoral y hay unos números en inglés, pero me parece muy relevante porque muestra qué tantos estudiantes entran al sistema educativo en Colombia. Y fíjense que de 100 estudiantes que entran a primero de primaria, en 9º grado ya llevamos solo 53. Es decir, 47 estudiantes se han salido del sistema educativo en ese periodo. Es una cifra supremamente alarmante. Y en grado 11 nos quedan 42. Y de esos que logren graduarse de universidades de alta calidad, solamente 10. Entonces tenemos un sistema educativo, como decía el profesor Víctor, bastante restrictivo, con falta de oportunidades, que eventualmente pues no lleva a que la mayoría de estudiantes al menos terminen su bachillerato, sino que menos de la mitad lo hagan. Entonces, en ese sentido, hay muchos retos y se deben hacer estrategias de transformación urgente para poder alivianar digamos, esta debacle de deserción que se está dando, que es probable que se aumente, obviamente, después de la pandemia. En términos de lectura, el diagnóstico no es muy bueno. Acorde con las pruebas PISA, pues cerca de la mitad de estudiantes colombianos
solamente llegan a nivel 1 o 2 de inglés, de lectura, siendo 6 niveles. Esto implica que pues los estudiantes colombianos en promedio no tienen muy buenos niveles lectores y en esa medida pues otras asignaturas que dependen de la lectura, casi que otros, no solamente asignaturas, sino en general el desarrollo de ellos pues se puede ver truncado en parte porque sus habilidades lectoras son bastante limitadas. En puntajes de pruebas saber también vemos bastante inequidad en términos de, por ejemplo, cuando comparamos colegios oficiales con colegios privados y también en las diferentes regiones del país. Educapaz entiendo que tiene varios proyectos justamente ubicados, algunos en estas regiones que son las más vulnerables y donde los desempeños académicos han estado retrasados por años, por décadas. En términos también, hablando también de brechas de género, encontramos que mientras en tercer grado las niñas y niños, por ejemplo, no tienen diferencias significativas en matemáticas, en la medida en que van avanzando en el sistema educativo, estas brechas se van abriendo y somos el país, acorde con la OECD, que tiene las peores brechas en contra de las mujeres en matemáticas. Es decir, los hombres sacan mejor puntaje en promedio en muchos países, pero en Colombia la diferencia entre el puntaje que sacan ellos y las niñas es el mayor de todos los países de la OECD, al menos para 2018. Y aquí les muestro la gráfica. La diferencia es cerca de 20 puntos entre hombres y mujeres, y tenemos países donde la brecha de hecho es positiva para las mujeres, pero que son como Qatar, Tailandia, Arabia Saudita, Filipinas, pero Colombia tiene justamente la brecha más alta en contra de las mujeres en matemáticas. Quise traerles esto que está recién salido del horno, que es una investigación y va muy de la mano con lo que el profesor Víctor está exponiendo, y es que la medición en general, las bases que uno puede encontrar, están muy sesgadas a que sean aspectos académicos. Y la dimensión académica, coincido plenamente con él, no es la única ni la más importante necesariamente para los estudiantes. Obviamente juega un rol importante, pero hay otros aspectos que también estamos estudiando en esta investigación que ya me voy a referir. En esta investigación, que es financiada por el ICFES, utilizamos los datos de la prueba PISA, que no solamente miden rendimiento académico, sino que también les hacen preguntas a los chicos, por ejemplo, sobre qué piensan, si piensan que su inteligencia es algo que pueden cambiar, entrenar, o si no, piensen que si ya nací de pronto con una limitación, pues ya para toda la vida voy a quedar con esa limitación. También les preguntan por satisfacción por la vida, qué piensan de la cooperación con los otros estudiantes, en fin. Entonces nosotros tomamos una de estas herramientas que se llama Machine Learning, de inteligencia artificial. Seguramente les ha pasado en algún momento que, por ejemplo, buscan en Facebook, no sé, unos zapatos, y en adelante Facebook les sigue dando información sobre zapatos. Asimismo, esas mismas herramientas, esos mismos algoritmos se pueden utilizar para predecir qué es lo que mejor predice el desempeño de los estudiantes en matemáticas para este caso. Bueno, lo primero, y esto que tengo aquí a la izquierda es un ranking. Lo primero es el grado en el que están. Como les dije, Colombia tiene chicos de 16 años, que son sobre los que se hace la prueba, pero estos chicos pueden estar bien sea en 11 grado o pueden estar en 5º grado. Entonces, obviamente, entre más alto sea el grado, mejor pues, su desempeño en matemáticas. Luego, esto no nos sorprende mucho. Pero lo que sí nos sorprende en la predicción de desempeño son las siguientes variables. Uno esperaría, al menos yo estaba esperando, que las variables socioeconómicas jugaran un papel muy, muy importante dentro del desempeño,
pero resulta que pensar que la inteligencia es algo que se puede cambiar es lo segundo más importante, lo que predice su desempeño, o sea, la actitud que ellos tengan en parte hacia el aprendizaje determina mucho su capacidad de aprendizaje. Y ahí entra la pedagogía que los profes puedan hacer dentro de sus aulas para darles esa seguridad a los chicos de que pueden aprender y de que lo pueden hacer bien. El género es otro factor. Número 4, cooperación entre estudiantes. Está por encima, por ejemplo, del estrato socioeconómico, la riqueza de los estudiantes. Satisfacción con la vida, muy importante para el desempeño. Tener un computador, riqueza de la familia, número 7, o sea, el 6 y 7 son socioeconómicos. Disfrutar de la lectura, número 8. Educación de los padres, muy importante para el desempeño. Y 10, las pertenencias que puedan tener. El ranking sigue, son como 70 variables, pero les presento las más importantes y el mensaje principal que quiero dar acá es que tal vez siempre nos estamos imaginando que para que les vaya bien en matemáticas hay que darle más horas de matemáticas. Bueno, es una posibilidad. Sin embargo, para lo que nos está diciendo este estudio es que hay otros factores que pesan muchísimo dentro de ese desempeño y que podemos seguir trabajando en la escuela, en esta nueva normalidad que mencionaba el profesor Víctor, incluir temas socioemocionales, es muy importante también si queremos mejorarlos en ese aspecto y también que mejoren en su desempeño. Durante la pandemia hicimos una encuesta de 16 entidades territoriales del país: Antioquia, Arauca, Barranquilla, Bogotá, Caldas, Cali, Cúcuta, Dos Quebradas, Envigado, Montería, Neiva, Norte de Santander, Quibdó, Tuluá, Tunja y Valledupar. 762 instituciones educativas, más de 4.000 docentes, 900 rectores, y lo que les voy a mostrar son las estadísticas de algunas preguntas que les hicimos a estos profesores y rectores. En la pandemia, el 27% de los docentes encuestados no continuó dictando clases inmediatamente. Después del cierre de colegios, 3 de cada 10 docentes retomaron sus actividades académicas inmediatamente, pero 2 de cada 10 retardaron más, o sea, se tomaron más de un mes en regresar. 6 de cada 10 estudiantes asistieron a las actividades sincrónicas y solo 4 de cada 10 estudiantes participaron en las actividades académicas. Si no están participando, pues eso es como prácticamente un año perdido de educación o más de un año perdido de educación para algunos de esos estudiantes. ¿Cuáles son las principales razones por las que los estudiantes no participaron en las actividades académicas? 1, ausencia de conectividad a Internet. 2, falta de dispositivos, computadores, tablets, teléfonos. 3, mala conexión. 4, falta de apoyo de la familia. 5, poca motivación estudiantil. 6, falta de espacios adecuados para seguir las lecciones en casa. En los métodos de enseñanza, el 40% tuvo métodos asincrónicos y el resto era o combinado o solo, y muy poquito solamente sincrónicos. Solamente 10% tenían estas videollamadas en donde se hacía la clase en tiempo real. ¿Cuáles fueron los principales métodos de enseñanza? En la barra roja están después de la pandemia o durante la pandemia, y la barra morada es antes de la pandemia. Entonces, lo más popular durante la pandemia fueron las guías físicas, el material educativo por chat, las plataformas digitales, las páginas del Ministerio de Educación, programas de televisión, llamadas telefónicas, material por mail. Pero lo que más quiero destacar acá es que fueron las guías físicas y material por chat, perdiendo un poco esa humanidad que hablaba el profesor Víctor de la educación, pues es por causas obviamente que no provocadas por los profes ni mucho menos, pero sí pues hubo una desconexión muy grande entre profesores y estudiantes. 4 de cada 10 docentes antes de la pandemia no usaban herramientas tecnológicas y solamente un 10% los usaba con frecuencia. 6 de cada 10 docentes considera que el acompañamiento de los padres ha sido regular y puede mejorar, y 20% considera que era
o sea, que el 20% de los padres, el acompañamiento era bastante malo. Eso quiere decir que solamente un porcentaje muy pequeño, de menos del 20%, realmente de padres acompañaron a sus hijos de una manera que fuera a satisfacción de los profesores. En algunas reflexiones finales sobre qué conservar y qué transformar, que conservar el valor que tienen las clases presenciales, la humanidad que le dan esas clases presenciales, la pedagogía como una manera de transformación que rescato de la presentación del profesor Víctor, el valor de la socialización, cuando van al colegio no solamente van a aprender, sino que se están dando unos procesos muy, muy importantes de socialización, los esfuerzos que se venían haciendo por la inclusión en algunos colegios, pero esto acompañado también de recursos. Las evaluaciones creo que también siguen siendo una forma importante de medir los progresos. Y una reflexión que quiero tener acá es que el valor agregado de ir al colegio no está en el conocimiento per se. Hoy en día el conocimiento se puede adquirir por internet de una manera muy rápida, fácil. Podemos tener el profesor mejor del mundo en un tema dictando, pues en YouTube, sino que el valor agregado de ir a la escuela está en esa experiencia que se vive allí, dentro del aula, la interacción con los compañeros, con los profesores, la preparación que se le pueda dar a estos niños y niñas, que sean gente de bien, buenos, inclusivos. Y me encanta esa palabra que no sé si exista, pero utilizó el profesor Víctor, de cuidadanía. También el cuidado por el medio ambiente, etc. ¿Qué transformaría? Pues la pandemia nos dejó muchos aprendizajes. Podemos seguir trabajando en adaptar lo bueno, por ejemplo, el uso de tecnologías, perderle el miedo a hacer la clase diferente, como hablábamos antes, perderle el miedo a innovar, a desaprender, generar aumentos en el material y las herramientas tecnológicas que tienen los colegios, aprovechar el conocimiento, especialmente, por ejemplo, ahorita con programas como Tu Tutor, hay estudiantes de la Javeriana que dictan tutorías a estudiantes en colegios rurales, y eso es una ventaja que tiene la tecnología y que debemos seguir aprovechando. ¿Y qué escuela necesitamos? Pues debemos aprovechar esta crisis. También coincido en que hay que replantear los propósitos que tenemos en cuanto a los colegios, las escuelas, los planes curriculares, aprovechar todo esto que nos hizo un remesón en la educación y tratar de mejorar en los aspectos que podamos. Muy importante, desde mi perspectiva, es combatir la deserción, mejorar la retención. Las brechas entre colegios oficiales y privados se están ampliando con la pandemia, y ni decir de las escuelas rurales con respecto a otras en la ciudad. Entonces, poner especial énfasis en estas escuelas que están quedando cada vez más atrás en su desempeño. Y bueno, pues en general esa es la visión que tengo sobre lo que estaba pasando antes y está pasando ahora en pandemia, y espero que haya sido del agrado de ustedes. Mil gracias, Gloria. Mil gracias, Víctor. De verdad, por ahí Carolina está aplaudiendo virtualmente. Pero mil gracias por esas presentaciones realmente complementarias. Yo creo que quedamos llenos antes de muy buena información, también con varias preguntas. De alguna forma repensarse la educación implica ver esas cifras tan complejas que nos mostró Gloria, pero también el reto que nos plantea Víctor con esos, de alguna forma, esas guías o esos propósitos que nos deberíamos estar trazando para no decir que vamos a volver a la realidad, sino pensarnos
o sea, pensarnos la normalidad más bien y con qué elementos y qué nos debería enrutar hacia una escuela de verdad normal, si se le puede llamar en algún momento normal a la escuela. Y justamente eso que hablaba Gloria de la retención, de mejorar esa retención de estudiantes, también pasa por lo que dice Víctor de tener una escuela con propósito, una escuela que inspire y que deje, digamos, esa rutina que también, digamos, la pandemia de alguna forma rompió la rutina y justamente nos está dando la oportunidad de innovar, de transformar. Entonces, la educación, ese es el reto pues que tenemos aquí. Yo creo que esos elementos que ustedes nos dieron pues son valiosísimos para repensarnos muchas cosas de la educación de cara ya a la cierta presencialidad que ya estamos teniendo. Entonces, tenemos una sola pregunta, pero como somos, creo que ya dos preguntas tenemos. Dos preguntas, pero como somos poquitos, los invitaría a quien quiera abrir la cámara y preguntar, pues aprovechar que tenemos unos 15 minuticos más o menos, un poquito menos, pero que nos pudiéramos ver y charlar un poco. Por ahí veo a Carolina que tiene una pregunta por allí. Te escuchamos. Listo. Buenos días. Bueno, primero que todo, mi nombre es Carolina Barros Méndez. Bueno, yo vivo en un municipio precisamente donde hace presencia Educapaz, que es Chaparral, Tolima. Entonces, pues, tengo, pues, digamos que una implicación directa con lo que puede estar pasando. Pues, enhorabuena, pues, este espacio. Cuando Gloria hablaba, dentro del estudio que había realizado el laboratorio, y mencionaba el tema del rendimiento de las matemáticas. Mi pregunta puede responderla Víctor o puede responderla Gloria, porque incluso Víctor hablaba de unas cosas importantísimas como el tema como de desplazar esos pensamientos iniciales en el tema de educación y repensar otros basados en lo que tenemos en este momento, tanto social, cultural, económico y político. Entonces, esta pregunta dice, ¿consideran que las brechas en matemáticas para las mujeres, y me incluyo, yo fui una de esas, se debe a una situación cultural? O sea, eso significa, los roles asignados normalmente para las mujeres han sido siempre como en labores del hogar, labores de la costura, de la artística, algunos y con algunas restricciones. Y por eso ese tema de las ciencias exactas, como las ingenierías, como las matemáticas, casi que como que ese plus lo tiene el género masculino. Entonces eso se puede ver también al tema cultural y cómo pues, entonces, podemos nosotros, digamos que somos actores externos, influir pues, para que las generaciones pues, que nos están siguiendo vean eso de otra manera. Gracias, Carolina, por la pregunta. Sí, en efecto, no sé si viste, hay unos países en donde no hay brecha o la brecha es positiva a favor de las mujeres. Hay un estudio que hizo Guiso en el 2017, si no estoy mal, donde muestran que los países con mayores índices de igualdad femenina son donde las mujeres les va mejor en matemáticas. Es decir, esto puede estar relacionado con la cultura. En culturas donde son menos machistas, es probable que las mujeres tengan mejores desempeños desde pequeñas y hasta que llegan a la universidad. Y también hay un factor gusto, puede ser que haya menos niñas que les guste las matemáticas, pero definitivamente hay un factor cultural que se podría cambiar. Ahora, en la pandemia, resulta que muchas niñas fueron las encargadas de su casa. Y entonces los niños iban a estudiar y las niñas se encargaban del almuerzo, mientras la mamá salía a trabajar. Y esto generó, tenemos una evidencia anecdótica, no hemos podido recoger datos, pero sí tenemos evidencia anecdótica que las niñas en general tomaron más las labores del hogar y esto disminuyó el número de horas que dedicaba a estudiar. Entonces estas brechas, tristemente, al menos en Colombia, yo creo que se van a ampliar después de la pandemia porque han tenido menos exposición. Y desde la perspectiva de los profesores, animarlas mucho a que son buenas, o sea, generar el estereotipo contrario que a veces les dicen a la niña, no, es que usted tiene la cabeza para peinarse. O sí, yo he escuchado y pues me pasó en alguna oportunidad ese tipo de cosas. Tenemos que sentar precedentes que no se deben dar
y también darles ese empoderamiento a las niñas, que ellas pueden ser buenas en matemáticas, pueden ser ingenieras, astronautas. Hoy en día la publicidad, por ejemplo, de Ingeniería Javeriana, tú ves la publicidad y están incluyendo igual o más mujeres justamente para traerlas a este sector. Gracias. Víctor, tienes el micrófono apagado. Ya. Suele ocurrir en las mejores familias. Decía que evidentemente yo creo que es un problema cultural y fortalecido institucionalmente, donde se reproducen los patrones machistas. Y yo creo que por eso cuando hablaba de que había que intentar equilibrar la balanza en las escuelas, yo creo que todo lo que tiene que ver con igualdad y equidad de género es algo que tenemos que entronizar en la escuela que necesitamos, en la escuela necesaria en contraposición a la escuela distraída, ¿no? Y eso va más allá de toda la fuerza de lo cognitivo que le queremos dar a la escuela. Yo digo que la escuela tiene un problema y es que priorizó la cabeza al corazón y las manos. Y por eso el país que tenemos, porque tampoco conseguimos amoblar las cabezas de la mejor manera, ¿no? Pero ese es un tema prioritario para trabajar en la escuela. Porque además supone un cambio cultural y los cambios culturales no son sencillos ni rápidos. Pero sí es un cambio urgente el que tenemos. Además porque, hay que decirlo, la pandemia ha demostrado que los países que han tenido el liderazgo de las mujeres al frente han sabido responder de mejor manera a la crisis del COVID-19. El liderazgo femenino creo que es algo que deberíamos recuperar. Los hombres para humanizar el liderazgo. Muchas gracias, Víctor, también por tu intervención. Coincido totalmente con los aportes, digamos, que ustedes han agregado a la discusión, y es una discusión bien interesante, como lo mencionaba Gloria, observar cómo en esas sociedades y culturas donde las brechas entre las desigualdades entre mujeres y hombres es menor, hay, digamos, unos desempeños distintos también en términos de educación. Entonces, interesante también para la discusión y también, digamos, para dejar ahí en punta en la reflexión, pensárnoslo también en el acompañamiento que se hace a las familias, ¿no? También revisar cuáles son, cómo la escuela tiene un papel muy importante en relación a las familias, con qué tipo de familias estamos trabajando y qué se hace en esos espacios de construcción de escuelas, de familias, por ejemplo, cómo lo trabajamos y cómo abordamos el tema, porque, digamos, también reconocemos allí la responsabilidad de quienes son cuidadores y cuidadoras. Entonces, digamos, para dejarlo allí también en la reflexión, tenemos otra pregunta de Carlos Andrés Castillo. Es una pregunta muy importante. Yo solo quería, discúlpame Carlos un segundo, solamente quería agregar que por temas de tiempo, digamos ahorita a las 10:30, tanto mi compañero José Luis como yo tenemos
otras 2 salas que tenemos que entrar a moderar y abrir. José tiene una sala, yo tengo otra. Nos encantaría quedarnos aquí, digamos, y seguir conversando, seguir reflexionando. Sin embargo, tenemos ese compromiso. Entonces, tenemos como 5 minuticos para cerrar. Carlos, te dejo allí con la pregunta que yo creo que puede ser una pregunta que nos quede allí como reflexión. Hola, muchas gracias. Perdón, no pongo la En cámara este porque nivel pues no se hacen tengo problemas interpretaciones. como de internet. No sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos, dale. Sí. Dejamos de escucharte, Carlos. Hola. Creo que Carlos puso la pregunta en el chat. Quizás la Sí. podemos... Y no, Ajá. era una pregunta ser como muy amplia. Hola. Hola, Carlos, te Temas de internet, perdimos. entonces si quieren de pronto... Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Dale, ahí. Dale. Sí, no, es que tengo problemas de internet porque me estoy moviendo en este momento. Entonces, que era como puntualizar un poco como en los retos que tenemos los docentes para ir logrando transformar esa cultura escolar, que es la que, digamos, es dominante y es la que tal vez no permite ponernos en los motores de la transformación educativa. Entonces, más o menos como qué retos o qué cosas inicialmente tenemos que empezar a hacer para como docentes empezar a transformar esa cultura, ¿no? Que nos impide tal vez, por ejemplo, desde arriba, desde las instituciones, desde los docentes de pronto, que creemos que a veces desde cómo funciona la escuela no podemos transformarla o cambiarla, es más o menos esa. No sé si se entendió. Gracias. Sí, si quieres yo comienzo. Es decir, a mí, yo creo que enfrentar el mundo de la transformación escolar depende de entrada de nosotros, los educadores. Yo sé que la normativa y la tradición no ayudan para la innovación. Hay mucha gente que le gustaría vernos a los maestros como simples dadores de clase. A otros les encanta ser solo dadores de clase, ¿no? Y lo que yo diría es que la clave está en el propósito que construyamos para la escuela y en el propósito que tenga el educador como persona, intentando armonizarse, intentando hacer que fluya el propósito de la nueva escuela y el propósito de la vida de los educadores. ¿Para qué? Para que desde el propósito seamos capaces de construir los cómo, las estrategias necesarias para hacer que esa nueva escuela llegue y sea ya una realidad. Es decir, para no dejarnos despedagogizar ni la educación ni la escuela como les gustaría a algunos. Yo creo que no dejar despedagogizar la escuela es una obligación nuestra como maestros. Y un comentario más simple, y es, desde arriba no se pueden dar las transformaciones, y además porque las leyes, cuando yo entro a un aula, pues la ley no entra, entro yo con mi propósito, con mis cómo, y teniendo muy claro el qué quiero que se visibilice, el cómo quiero yo que sean esos estudiantes, ¿no? Es decir,
Enseñar se valida si produce aprendizajes. Y eso creo que está en la mochila de cada uno de los educadores. En ser capaces de ponernos en la cabeza del que aprende y en dar un giro en ese equilibrio que hablábamos de la balanza de la escuela y apuntalar la educación integral. Eso lo podemos hacer nosotros. Eso no lo va a hacer la ley, ni lo va a hacer una cultura que hay de que cuanto mejor preparemos las cabezas, mejores son las personas. Es decir, yo he dicho que la educación integral tiene que ser, ¿no? Nos obliga a preparar cabezas, a preparar corazones y a preparar las manos para la acción. ¿Para qué en este país está demostrado? ¿Para qué queremos cabezas buenas con raquíticos corazones si nos llevan a este mundo de exclusión, de pobreza, de cantidad de gente descartada del progreso y la ciudadanía? Es decir, en manos de los educadores, no todo, ojo, porque la escuela no puede con todo, pero el efecto que tiene la escuela, que hablan, no sé qué, aquí mi compañera tiene más datos que yo, si la escuela tiene un efecto del 35, del 40%, tenemos que intentar dar todo eso para poder contrarrestar otros efectos que nos pueden perjudicar. No sé si me entendí o me lié. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Yo coincido plenamente con Víctor, solo que en manos de los educadores está buena parte de la transformación de estos chicos y de la formación de estos chicos. Y solo quiero agregar, porque leí tu pregunta que incluía un tema de tecnología. A veces creo que muchos piensan que la solución está en la tecnología, pongámosles internet y computadores y ya. Y la verdad es que si eso no se usa bien, son simplemente chécheres que incluso pueden ir en contra de lo que uno quiere dentro de un aula de clase. Entonces también ser muy conscientes con el uso de la tecnología y el rol que juega, porque no puede nunca reemplazar al docente que está enfrente guiando y preparando vidas. Y esa era mi reflexión cortita, porque sé que ya tenemos que terminar. Y decir, quiero añadir que los datos que nos dio Gloria reafirman mi mirada de que volver a la normalidad anterior sería nefasto para la educación de nuestro país, nefasto para los descartados, para los empobrecidos y para los vulnerados en su dignidad. Porque a esos números que nos has presentado, que ya son dramáticos, dicen que que Colombia tiene un retardo como de 2 años con respecto a otro tipo de países en aprendizajes. Los sectores populares en Colombia tienen como otros 2 años de retraso frente a los colegios de élites, y me preocupa sobremanera que aunque los datos de retención y repetición puedan no cambiar en tiempos de pandemia, hay que sumarle el rezago de los aprendizajes. Yo creo que nuestros estudiantes en muchos sectores han retrocedido 1 o 2 años en los aprendizajes que podían haber adquirido en la normalidad anterior, aunque era mala. De acuerdo. Totalmente de acuerdo, y bueno, yo creo que efectivamente, como hace un momento lo mencionábamos, de esta conversación nos surgen reflexiones, aprendizajes, pero también preguntas
y siguiendo también una línea muy de la pedagogía también crítica, es que no hay nada mejor que nos llevemos preguntas y que nos llevemos inquietudes y que nos llevemos también retos para continuar, digamos, trabajando y apostándole a la paz desde el lugar donde se encuentre cada una de las personas que estamos acá en este espacio, desde nuestro lugar de enunciación, desde nuestro contexto y desde donde le aportemos al país. Entonces, pues creería que esto para cerrar, agradecerles muchísimo por su tiempo, por su esfuerzo también y por el compromiso de hacer parte de este Encuentro Nacional de Redes, a Víctor y a Gloria y también a todas las personas participantes en el espacio. Pues digamos, ya con esto cerraríamos. Les invitamos por favor a participar de las demás salas del encuentro. Continuamos en el satélite virtual y en los demás satélites presenciales también en distintas ciudades de acá del país. Le doy la palabra a mi compañero José para cerrar también y muchísimas gracias. Un gusto también en conocerles y por este espacio. Sí, mil gracias, Vale, mil gracias, Gloria y Víctor. Como decías, pues inspirar implica también tener principios de realidad sobre los datos, pero también esos retos que nos plantea Víctor, entonces muy importante. Esta grabación yo espero que quede por allí, la podamos compartir después. Mil gracias a los que se tomaron el tiempo de asistir. Por ahí les dejé unos links donde vamos a seguir haciendo transmisión, donde también pueden acceder a las salas que vamos a tener durante todo el encuentro. Y nada, invitarlos a participar y a que sigamos como aportando y contribuyendo y repensándonos la educación y las transformaciones educativas. Entonces, mil gracias a todos y todas y nos veremos en otra oportunidad. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Buen día. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, un abrazo. Compartido con ustedes. Gracias, Gloria. Gracias, Valentina. Gracias, José Luis. Niña Sabrina, un placer verte. Bueno, estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Un que estén muy abrazo. bien. Un Víctor, abrazo. te puedo contactar de pronto más adelante para cuando hagamos convocatorias de tu tutor, si quieres incluir algunos colegios, quizás. Entonces te estaré contactando por correo, creo que ya tengo tu correo. Listo. Listo, no hay problema. Perfecto. Y tiene